Buenas tardes, ¿cómo les va? La clase de hoy día va a ser muestreo de suelo. Tenemos dos partes. Vamos a desarrollar la primera parte. Muestreo de suelo es un tema bastante importante porque un poco reúne para su desarrollo todos los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo del cursado de la materia. ¿Qué incluye el muestreo? El muestreo incluye una serie de etapas. Esas etapas, en pocas palabras, son tres. Primero es tomar parte del material que forma el suelo. Cuando hablo del material que forma el suelo, estoy hablando principalmente de lo que sería la fracción mineral o la fracción orgánica que forma parte de un suelo. Otro punto importante es el manejo y la elaboración de la muestra, es decir, que la muestra que yo he tomado ha sido llevado a un laboratorio estatal o privado para que la maneje, la elabore, y a esas fracciones que toma el laboratorio le va a hacer unas determinaciones analíticas. Esas determinaciones analíticas son determinaciones analíticas concretas y estamos cuantificando la propiedad de la cual nosotros hemos tomado del suelo para que el laboratorio lo analice. De estos tres pasos, el paso que llevamos o podemos encarar nosotros como profesionales no dedicados al estudio de suelo, pero sí profesionales que estamos manejando un establecimiento agropecuario, quizás lo que nos toque hacer es el primer punto, la toma del material que forma el suelo. Los puntos 2 y 3, es decir, manejo y elaboración y determinaciones analíticas concretas, son tareas exclusivas del laboratorio. Y si analizamos eso, tenemos un cuadrito que nos está mostrando los posibles errores en el proceso de análisis de suelo. Puede haber un error en el muestreo, puede haber un error en el procesamiento, puede haber un error en el análisis químico e inclusive puede haber un error de interpretación. ¿Cuál de todos esos es el más significativo, el que debemos reducir al mínimo las posibilidades de error? Es el error de muestreo. ¿Por qué? Porque el error de muestreo es algo que hace un técnico, un profesional, un alumno, y es el que nosotros vamos a hacer hincapié para que una muestra sea bien tomada. Hay un dicho que dice, un análisis no tiene más valor que el valor de la muestra analizada. Es decir, que una vez que ha llegado la muestra al laboratorio, el laboratorio lo único que hace es manejarla, elaborarla y después darte los valores numéricos de la propiedad que vos le has pedido que determine. Si el muestreo ha sido mal realizado, el laboratorio no tiene ninguna incidencia en este proceso. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, recuerden ustedes, y aquí está Adriana por cualquier duda, cuando hay un punto que dice manejo y elaboración de la muestra, nosotros a veces podemos llevar 1 kilo o 2 kilos de muestras de suelo, y a veces la cantidad que necesita el laboratorio para determinadas determinaciones no pasa de 50, 20, 10 gramos según lo que necesite hacer el laboratorio. Por eso el laboratorio lo que hace generalmente es, una vez que recibe la muestra, la pasa por mortero, la tamiza, hasta obtener una muestra de un tamaño de 2 milímetros para abajo. Y eso, recuerden, está íntimamente relacionado con la definición de lo que es textura. Textura nosotros hemos dicho que es la proporción relativa de arena, limo y arcilla, cuyo tamaño de partícula está entre 2 milímetros a 2 micrones.
Es decir, que está trabajando principalmente con la determinación de la textura en este caso. ¿Está claro? Entonces trabaja con partículas de 2 milímetros para abajo en laboratorio. Para poder saber cómo muestrear, tenemos que recordar algo fundamental en edafología. El suelo es un cuerpo natural y es sumamente variable. ¿Por qué es sumamente variable? Porque en la formación de un suelo participan el clima, los organismos vivos, el relieve, el material parental, el tiempo, y ahora cobra mucho peso el hombre cuando ustedes van a hacer determinaciones en campos productivos. Porque muchas veces las labores culturales realizadas por el hombre tienen una incidencia bastante importante en la cuantificación de ciertas propiedades edáficas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, que les quede claro que tenemos que hacer mucho hincapié de cómo vamos a muestrear, porque esto está íntimamente asociado a la variabilidad natural que tiene un suelo, ya que un suelo es producto de muchos elementos que se conjugan para dar origen al mismo. Entonces, ¿para qué muestreamos? Muestreamos principalmente para cuantificar las propiedades edáficas. En función de esas propiedades edáficas que nosotros vamos a analizar, se van a hacer las correspondientes recomendaciones. Entonces, recuerden ustedes, cuando hemos estudiado el perfil del suelo y sus componentes, que son los horizontes, hemos hablado de dos clasificaciones. ¿Cuáles eran esas clasificaciones que le otorgan nombre a las capas que corren más o menos paralelo a la superficie del suelo? Genética y de diagnóstico. Perfecto. ¿En cuál nos interesa principalmente el muestreo? ¿O para cuál? En el diagnóstico. En el diagnóstico. Acordate que los horizontes diagnósticos están definidos por propiedades que son medibles, que son cuantificadas. Y eso te permite a vos que una vez que el laboratorio ha realizado el análisis correspondiente de las muestras que vos has llevado de un determinado perfil, vos podés decir que ese perfil está constituido por un epipedón tanto, debajo, y por debajo tiene un endopedón tanto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo afirmas una vez que el laboratorio te ha cuantificado las muestras que vos le has llevado. ¿Está claro? O sea, que no solo tiene importancia para cuantificar las propiedades edáficas, sino también para la taxonomía de suelo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Qué tipo de muestreo? Los muestreos pueden ser físicos, químicos, físico-químicos y biológicos. Desde el punto de vista del estudio edafológico, a nosotros nos interesan principalmente los muestreos físicos, físico-químicos y químicos. Los muestreos biológicos, si bien algo se hace en edafología, según el tipo de muestreo biológico que se va a hacer, empieza a participar de una manera muy marcada la gente de microbiología de suelo. Hay toda una técnica para hacer ciertas determinaciones biológicas en donde la materia microbiología es fundamental que explique cómo trabajar. ¿Está claro? Hay otros muestreos que lo podemos hacer dentro del marco edafológico, como por ejemplo densidad radicular, ¿sí? Desprendimiento de dióxido de carbono, pero hay otras muestreos que atañen principalmente a la microbiología del suelo. Con respecto a los muestreos físicos, les doy un ejemplo. Puede ser densidad aparente, humedad edáfica, continuidad hidráulica, muestras para elaborar la curva de capacidad hídrica,
Y dentro de los muestreos químicos y físico-químicos tenemos la capacidad de intercambio catiónico, el porcentaje de materia orgánica, la presencia de sodio o de sales, el pH, los macro y micronutrientes. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Recuerden que cuando hablamos de fertilidad edáfica, hablamos de sumatoria de fertilidades. Fertilidad física, fertilidad química y fertilidad biológica. ¿Sí? Cuando yo hablo de fertilidad química, esa fertilidad, cuando yo quiero hacer un muestreo para fertilidad química, las tareas las realizo en el campo. ¿Sí? Son muestras generalmente compuestas, y acá entra un término nuevo para ustedes, muestras compuestas. Las muestras compuestas son muestras constituidas por un número de muestras individuales. Ya vamos a desarrollar mejor ese punto. Y acá dice, se realizan en campo, el muestreo para fertilidad química se realiza en campo. Generalmente son muestras compuestas, y el número de muestras simples que integran una muestra compuesta, y acá quiero que se detengan un poquito, depende de la variabilidad del elemento o propiedad a determinar, como también la profundidad de muestreo. Entonces yo le estoy dando dos datos acá. Cuando yo voy a determinar un muestreo para fertilidad química de suelo, es decir, quiero saber los contenidos de elementos nutritivos que están a disposición de un vegetal, voy a hacer lo que se conoce como un muestreo compuesto. Un muestreo compuesto es un conjunto de muestras simples, y la cantidad de muestras simples que van a integrar ese muestreo compuesto va a depender de la profundidad de estudio, y también va a depender de la variabilidad espacial que pueda tener la propiedad que yo quiera determinar. Me detengo un poquito acá, lo vuelvo a tomar ese tema y lo explico mejor más adelante. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando yo quiero determinar fertilidad física, prácticamente las determinaciones físicas en campo suelen demandar mucho mayor tiempo que las determinaciones químicas, porque puede haber determinaciones muy sencillas a campo, como por ejemplo determinar la estructura de un suelo. La estructura, ustedes saben, que es una propiedad que se determina a campo. ¿Sí? Hasta podemos llegar a necesitar un tiempo bastante importante, porque el tiempo que lleva una determinada determinación es muy largo, o bien el instrumental que se va a usar para una determinada propiedad es muy sofisticado. Y aquí hablo del infiltrómetro de tensión, que les explico lo que es. Mira, esto es el infiltrómetro de tensión. El infiltrómetro de tensión es un aparatito que sirve para determinarte diferentes grados de succión matriz. ¿Se acuerdan lo que era la succión matriz? ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Perfecto. La succión matriz se incrementa a medida que el suelo se humedece o a medida que el suelo se va secando. A medida que se seca. Exactamente. ¿Y a qué tipo de poro está asociada la succión matriz principalmente? A lo de drenaje era. No, acordate que los poros de drenaje son poros grandes o poros chicos. Grande. Son poros grandes. Entonces, estamos hablando de succión. ¿Cómo tiene que ser el tamaño del poro? ¿Grande o chico? Inútiles, chicos. Chicos, está claro, son los poros inútiles o los poros de almacenaje. Entonces, este aparatito, según los contenidos hídricos que se van liberando, te va a permitir trabajar a diferentes succiones. A menores succiones trabajamos con poros grandes. A succiones mayores trabajamos con poros más chicos. ¿Estamos de acuerdo? Y esta foto te está mostrando cómo yo puedo determinar la estructura en campo. ¿Qué estructura sería si yo le estoy señalando con la flechita acá? ¿Qué estructura domina
Laminar. Agregado, la estructura laminar. O sea que esto puede ser algo sencillo si tenemos cierta experiencia en el estudio de propiedades físicas, y esto es algo un poco más complicado. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. ¿podría explicar cómo sería el mecanismo de... Correcto. El mecanismo, primero, cuando vos vas a hacer este tipo de estudios, lo primero que tenés que hacer es limpiar, ¿sí? Eliminar todo este rastrojo. Después tenés que emparejar lo mejor posible, ¿sí? Vas a llevarte ciertos instrumentos que te permitan a vos tener un sistema que te permite decir el suelo está lo más parejo posible. Sobre ese suelo, lo más parejo posible, coloco una capa de arena. Y sobre la capa de arena coloco este aparatito que tiene dos columnas. En una columna se llena de agua y en otra columna se va permitiendo la salida de agua, ¿sí? A medida que va invadiendo el agua y va penetrando dentro del perfil del suelo, voy viendo cómo va humedeciendo el perfil del suelo, con qué facilidad está bajando la columna de agua y qué tipos de succiones van a empezar a trabajar a medida que el contenido hídrico va disminuyendo dentro de la columna. ¿Está claro? Sí, profe. Que eso lo tengo que llevar con una planilla de campo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, 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 sí. Perfecto. Bien. Y la fertilidad química, a veces lo único que necesitamos es bolsa o un balde, un barreno, una pala si no tenemos barreno, y bolsas que nos permitan a nosotros levantar las muestras de suelo que se van tomando a distintas profundidades. Por eso te digo que los estudios de fertilidad química se hacen principalmente a campo, y el tiempo que te lleva va a depender de la extensión del predio que vos quieres muestrear. ¿Sí? Vos, una vez que has obtenido las muestras a distintas profundidades, las vas a colocar en bolsas, estas bolsas se van a etiquetar y se van a llevar al laboratorio. O sea, acá no vas a tener ningún aparatito especial, ni vas a tener una planilla que vaya acompañando la información como sucede para una determinación de una fertilidad física. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a los tipos de muestras. Y acá vuelvo un poquito a lo que ya les dije anteriormente. Existen dos tipos de muestras. Muestras simples y muestras compuestas. No hay más. Pero a su vez, las muestras simples se pueden dividir en dos tipos: perturbada y no perturbada. En cambio, una muestra compuesta siempre es perturbada. Y acá me detengo. Les voy a explicar qué es perturbada y qué no es perturbada. Una muestra simple, ¿qué se entiende por una muestra simple? Es aquella que ustedes toman en forma individual y como tal es llevado al laboratorio para que el laboratorio haga la determinación correspondiente. ¿Qué significa que sea perturbada o no perturbada? Una muestra no perturbada significa que vos la has sacado en el suelo tratando de mantener en lo posible el ordenamiento natural del suelo, que no se hayan producido alteraciones, que vos no lo hayas modificado al suelo como estaba en el campo. ¿Me hago entender? Eso es no perturbado. En cambio, perturbado, cuando vos introduces una pala, un barreno y le das cierto giro, ya ahí has alterado ese ordenamiento natural del suelo. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Entonces, acá les dice, una muestra no perturbada es aquella obtenida de tal manera de no ocasionar ruptura en el ordenamiento natural del suelo, es decir, la estructura. ¿Para qué se usa el muestreo simple, no perturbado? Para propiedades como densidad aparente, conductividad hidráulica, permeabilidad al aire, curvas de capacidad hídrica. ¿Sí? Es decir, muestras físicas principalmente. En cambio, muestra compuesta, ya les dije anteriormente, es un conjunto de muestras simples
convenientemente mezcladas y llevados al laboratorio. Y siempre es perturbada. Las muestras compuestas son siempre perturbadas. Esa es la diferencia fundamental que existe entre los tipos de muestra. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, cuando voy a muestrear, y que generalmente nos consultan técnicos, profesionales, inclusive los mismos alumnos, los interrogantes que hay que resolver para poder encarar un muestreo. Una de las preguntas que más nos hacen en la cátedra, cuando hay que hacer una determinación de determinado tipo, es el número de muestras que debe formar o que debe tomar el profesional, el técnico, el alumno, para que sea representativo del estudio de suelo que yo quiero encarar. El número de muestras está relacionado con lo que llamamos nosotros variabilidad horizontal. Cuanto más heterogéneo sea el lote, mayor número de muestras debo tomar. ¿Sí? Ese con respecto al número de muestras. Otro interrogante, ¿cuándo voy a muestrear? Y ahí hablamos de otra variabilidad, una variabilidad temporal. Y como ejemplo te doy el nitrato. ¿Se acuerdan lo que es el nitrato? ¿Es producto de qué proceso el nitrato? Nitratación. Nitratación, pero ¿cómo se llama el conjunto o todo el proceso que lleva un componente orgánico a inorgánico? Mineralización. Exactamente. ¿Y la mineralización, quién lleva a cabo ese proceso? Microorganismos, las bacterias. Los microorganismos. ¿Los microorganismos trabajan igual todo el año? No. No. ¿Por qué me decís no? Y dependiendo de la temperatura, Perfecto. Temperatura, humedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si vos querés determinar nitrato, nunca vas a hacer una determinación de nitrato cuando las temperaturas sean bajas, cuando el suelo esté seco, cuando el pH sea ácido, por ejemplo. ¿Entendés? Y el nitrato es un elemento producto del proceso de mineralización. Entonces, todo lo que beneficie el proceso de mineralización va a llevar a la producción de nitrato. Entonces, si yo quiero determinar nitrato, voy a ir a determinarlo en verano, cuando haya humedad suficiente en el perfil, cuando el pH sea de neutro a ligeramente alcalino o ligeramente ácido. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden una cosa, el mayor porcentaje de nitrógeno en el suelo está en forma orgánica. Para que pueda ser tomado por la planta, debe sufrir el proceso de mineralización. O sea que la biológica debe estar en su mejor momento. ¿Está claro? Entonces, el momento de muestreo habla de variabilidad temporal y va a estar íntimamente relacionado a lo que yo quiero muestrear. Si yo estoy hablando de nitrato, ¿qué fertilidad estoy hablando? ¿Física, química o biológica? Química. Es química íntimamente relacionada con la actividad biológica, ¿está claro? ¿Sí? Sí, profe. Y después, algo que también hay que considerar es la profundidad de muestreo. Y aquí yo hablo de una variabilidad vertical. Es decir, me voy a quedar haciendo un muestreo de los primeros 20 centímetros o voy a llegar más profundo. Voy a llegar 0 a 20, 20, 40, 40, 60. ¿De qué va a depender eso? De lo que yo quiera estudiar. Y aquí pongo salinidad. ¿Se acuerdan lo que es la salinidad? Sí, profe. ¿Qué es la salinidad? El porcentaje de sodio intercambiable que... No, esto es odicidad. Salinidad. ¿Qué era salinidad? Las sales en solución que hay en un suelo, Las sales en solución. ¿Y qué sales son? Carbonato. No.
carbonato es una sal, pero no es una sal que te genera un fenómeno de ósmosis. ¿Cuáles son las sales que te generan una presión osmótica y que le quitan el agua a la planta? Y el sistema radicular de una planta no halófita no le puede quitar. Todas las que son aniónicas, digamos. No necesariamente. Una sal está formado por un anión y un catión. ¿Cuál sería una sal común? ¿Ustedes consumen esa sal? Bicarbonato. ¿Cuál? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, hasta sulfato de sodio. Esas son las sales que en una concentración determinada y cuando llegan a un valor de conductividad eléctrica de ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que ser el valor de la conductividad eléctrica para que vos digas que el suelo es salino? Estamos en el barrio escuchando. ¿Cuánto? ¿Cuánto, chicos? ¿Qué valor de decisimen por metro necesito yo tener para considerarlo salino al suelo? Santiago. ¿Cuánto? Mayor a 15. No me acuerdo, profesor. No, eso es porcentaje de sodio de intercambio. Si no me Ese- equivoco, de 4. 4 decisimen por metro. Eso es el valor de la salinidad. ¿Y por qué te pongo variabilidad vertical? Porque en una zona que es considerada salina, las lluvias pueden hacer que el porcentaje de sales viaje o el contenido de sales viaje dentro del perfil del suelo. Cuanto mayor cantidad de agua ingrese a un perfil, más profundo pueden viajar las sales. Pero si el suelo es salino, evidentemente no se las puede eliminar porque hay un problema de drenaje interno que impide eliminar las sales. ¿Entendés? Entonces, si vos vas a hacer un estudio de salinidad, nunca te vas a quedar con el estudio de los primeros 20 centímetros. Te vas a ir a mayor profundidad, porque quizás ha llovido y en los primeros 20 centímetros no hay una cantidad de sales como para clasificarlo al suelo salino, pero por debajo de esos 20 centímetros quizás se han concentrado las sales porque la lluvia las llevó más abajo. ¿Me hago entender? Y por ¿Sí o ejemplo, no? si habría que hacer un muestreo Sí. y ha llovido en esa zona para hacer muestreo, ¿cuánto habría que esperar aproximadamente? Lo ideal es 48 horas. Todo depende de la intensidad de la lluvia. ¿Estamos de Bien. acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Puedo pasar? Entonces recuerden, interrogante a resolver son 3 variabilidades. Horizontal, según la homogeneidad del lote a considerar. Variabilidad temporal, según la época del año en que yo debo encarar el muestreo. Y variabilidad vertical, la profundidad a la que yo voy a tomar las muestras según la propiedad que quiero estudiar. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Fíjate. Variabilidad horizontal. La variabilidad horizontal hemos dicho que depende de las características del lote. ¿Sí? ¿Qué le sumamos a eso? Si el estudio va a ser físico, químico o cartográfico. Si yo voy a hacer, por ejemplo, mapas de suelo. Si yo voy a hacer mapas de suelo y el lote es lo más homogéneo posible, por lo menos tengo que abrir 3 calicatas para que esas 3 calicatas caractericen al suelo de esa región. ¿Está claro? Después, ¿qué voy a tener en cuenta también? La naturaleza del material original. Si es un material original residual, es decir, que no ha sido llevado a ningún lado por ningún agente de transporte, o bien si ha sido transportado y quién ha sido el agente de transporte. Les hago una consulta.
¿Dónde ustedes creen que van a tener mayor variabilidad de tipos de suelo? ¿En aquellos donde el material original ha sido transportado por el viento o en aquellos lugares donde el material ha sido transportado por el agua? Del agua. Bien, ¿por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Santiago? Porque, Sí. ¿Por qué, Santiago? porque el viento solamente transportaba las partículas finas, más livianas. En cambio, el agua transporta Correcto. toda la clase. El agua te lleva hasta piedras, rocas. Si alguna vez han ido a Tafí del Valle y han visto una crecida del Blanquito, ustedes vean el tipo y la cantidad de piedras que es capaz de llevar el agua. ¿Está claro? O sea, mayor variabilidad de suelo vas a encontrar en una zona donde predomine el material transportado por el agua que en aquella zona donde vos sabes que el material predominante ha sido transportado por el viento. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, después también tenés que considerar en la variabilidad horizontal cuál va a ser la superficie a muestrear. No es lo mismo muestrear 50 hectáreas que muestrear 500 hectáreas. ¿Está claro? ¿Qué es importante que sepan, chicos, si van a muestrear alguna vez? Y si ese campo que van a muestrear tiene antecedentes de producción, traten de averiguar cuál es el historial del lote. Si ha sido ganadero en una época, si siempre ha sido agrícola o si ha tenido una actividad mixta agrícola-ganadera. ¿Estamos de acuerdo? Los años de labor tienen mucha influencia porque muchas veces hay un desgaste de ciertas propiedades por el uso de la actividad agrícola o ganadera. Recuerden que el cultivo es un gran extractor de elementos nutritivos. ¿Y qué tengo que hacer yo si sé que el suelo ha tenido años de actividad agrícola y en los cultivos han extraído grandes cantidades de elementos nutritivos? ¿Cuál es la herramienta que me va a permitir a mí tratar de revertir eso? ¿Entendieron lo que les dije? No, ¿cuál es la pregunta? A ver, vos tenés un lote agrícola. El lote agrícola tiene más de 100 años de actividad agrícola, ¿sí? Y vos sabés que has hecho análisis de elementos nutritivos. ¿Qué análisis de qué fertilidad estoy hablando si quiero saber elementos nutritivos? Química. Fertilidad. Barren o pal. Bien, exactamente. ¿Y qué pasa, suponte, si vos tenés caídas importantes en los niveles de fósforo, de nitrógeno, de azufre? ¿Qué vas a recomendarle vos al productor cuando tengas el resultado del laboratorio? Una fertilización en base a los nutrientes que faltan. Exactamente, una fertilización en base a los valores que has encontrado en el muestreo y también va a estar íntimamente relacionado al tipo de cultivo que vos estés por hacer o la finca haya hecho. Porque, por ejemplo, no es lo mismo la fertilización en soja que la fertilización en maíz. Porque si vos tienes una soja en que ha sido inoculada y anda muy bien en el proceso de fijación biológica de nitrógeno, ¿vas a hacer una fertilización nitrogenada? Y no va a hacer falta. No. No hace falta. ¿Y en maíz haría falta una fertilización nitrogenada? Tampoco, profe, ¿Por qué? porque no había bacterias que realizan una simbiosis que realizan fijación no simbiótica en el maíz. No necesariamente. Ojo, no te jugues tanto, ¿entendés? Una fertilización nitrogenada en maíz es más segura hacerla que en soja, porque no siempre la fertilización no biológica puede tener éxito, o capaz que no hay cepa que haga esa fijación no biológica en el lote. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Me entendiste? Sí, gracias. Y también vos tenés que considerar si es una vegetación y si es un cultivo, cuál es, o si es un monte natural también. ¿Está claro? Eso sería en cuanto a la variabilidad horizontal. Ahora vayamos a la variabilidad temporal.
fíjate esto, mirá, es lo que hablaba de salinidad. Miren estas imágenes de Google Earth. Mirá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en los distintos tiempos con respecto a qué en el suelo? ¿Qué ha pasado? Vuelvo a pasar, empiezo al principio, ¿lo ven? Esta es del 6 del 7, ¿sí? Una imagen satelital ahora es del 1 del... Ah, no veo bien ya esa no la veo. Pero ¿qué están viendo ustedes las imágenes satelitales de la misma región? ¿Fluorescencias? Mira esto con respecto a esto. Mira esto con respecto a esto. ¿Qué estoy viendo acá? Puede ser por las napas freáticas, por la más o menos cantidad de agua. Ajá, agua y qué más. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es eso blanquecino que estoy viendo? Sales. Fluorescencias salinas, no sería eso. Exactamente. ¿Por qué en esta misma imagen no estoy viendo sales y en esta misma imagen sí estoy viendo sales? ¿Cuál es la diferencia? Y La una época se del año. lavó y la otra no. La época del año, ¿cuál ha sido la que registra lluvia y cuál no registra lluvia? La más blanquecina. ¿Ah? ¿Esta La de que- época lluviosa o de época seca esta? Esa es la lluviosa, Exacto, y esta es la seca. La seca. de seca, ¿está claro? El mismo fenómeno de falta de humedad hace que se produzca un ascenso del agua con las sales por un proceso de evaporación y quedan las sales sobre la superficie del suelo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo cambia la situación según la época del año en que vas a muestrear? ¿Te ha entendido, chicos? Sí, profe. Bien. Mira. Y la variabilidad vertical, ahora la que hablamos en profundidad, va a depender del objetivo, por supuesto, y de la propiedad a estudiar. Suelos salinos y sódicos, como hemos visto, y la dinámica de los elementos nutritivos. ¿Por qué la dinámica de los elementos nutritivos? Demen los 3 macronutrientes más importantes que ya han visto con Dorcas. ¿Cuáles son los 3? Nitrógeno, fósforo Sí. y azufre. Bien, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Cómo se absorbe cada uno de ellos? ¿Como anión o catión? Como anión. Ajá. Nitrógeno, ¿cómo se absorbe? Como nitrato. Bien. Azufre, Sulfato. bien. ¿Y fósforo? Fosfato. Fosfato, está bien. Ahora, si analizo la movilidad, hay 2 de ellos que son muy móviles y hay uno de ellos que es muy poco móvil. ¿Cuál es? El fosfato es poco móvil y los otros sí. El fosfato es poco móvil. Si yo voy a estudiar la disponibilidad de fósforo en el suelo, voy a hacer el estudio de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60, o me voy a concentrar en los primeros 20 centímetros. En los primeros 20 centímetros. Exactamente. Y ahora, si vos vas a estudiar fósforo y nitrógeno, ¿qué vas a hacer? Hay que ir más en profundidad, por la movilidad. Hay que ir más en profundidad. ¿Y hasta qué profundidad vas a llegar? Generalmente dicen que hasta 60 es una profundidad ideal. ¿Está claro? Entonces, no es lo mismo la dinámica del fósforo que la dinámica del nitrógeno o la del azufre. La dinámica del nitrógeno y del azufre es muy similar, son muy móviles. ¿Entendés? Entonces vos en el nitrógeno vas a estudiar de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60, por ejemplo. No te quedás con una sola profundidad. ¿Estamos? Y vas a aprovechar esa profundidad de 0 a 20 para pedirle al laboratorio, para pedirle a la licenciada Plasencia, que de 0 a 20 te haga fósforo, nitrógeno y azufre. En cambio, de 0 a 40, que te vuelva a hacer nitrógeno, fósforo y azufre, pero de 40 a 60 ya no te haga fósforo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es plata. Vos estás ahorrando plata porque es una determinación menos que haces. ¿Me entendieron, chicos, sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Dale. Bueno, fíjate, vos también tienes que considerar
en las determinaciones si son parámetros que varían en el corto plazo o parámetros que no varían en el corto plazo. Fíjate, la humedad es un parámetro que varía. Varía según la región y la época del año. El nitrógeno nitrato también varía. El nitrógeno amonio también varía, ¿sí? Y vos vas a profundizar en función de lo que hablamos recién. ¿Está claro? En cambio, las que no varían en el corto plazo, fósforo, el pH, la materia orgánica, el nitrógeno total, porque el nitrógeno total es el nitrógeno orgánico principalmente, el potasio también es un elemento que no varía, y generalmente te reducís acá a trabajar en los primeros centímetros o en la que llamas capa arable del suelo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cómo voy a muestrear yo? Nosotros hemos dicho que el lote debe ser lo más homogéneo posible. Yo me contratan para ir a muestrear una zona, un establecimiento productivo que tiene la particularidad de presentar loma, media loma o bajo. Es decir, que en una misma finca yo puedo encontrar diferentes tipos de microrrelieves o macrorrelieves. Si yo voy a encontrar esto en el lote que debo muestrear, voy a tener que subdividir a ese lote en 3 zonas. La zona alta, la zona media y la zona baja. Y circunscribirme a trabajar en cada zona en particular. Nunca voy a mezclar la muestra que tomo de la loma con la mezcla que tomo de la media loma, ni con la muestra que tomo del bajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo voy a hacer un muestreo de fósforo y voy a muestrear de 0 a 20, voy a tener una bolsa para la loma, voy a tener una bolsa para la media loma y voy a tener una bolsa para el bajo. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? Yo no puedo mezclar los 0 a 20 de acá con los 0 a 20 de acá y los 0 a 20 de acá y hacer una sola bolsa de muestra. ¿Está entendido? Bien. Y después también tenés que considerar que capaz que vos no tienes problemas de relieve en tu lote, pero sí tenés diferentes tipos de suelo. Este puede ser arcilloso, este puede ser arenoso y este puede ser quizás franco areno gravilloso. Nunca puedo mezclar las 3 muestras en una sola bolsa, porque son 3 suelos distintos que se van a muestrear por separado. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, profe. ¿Cuál duda? Ah, no hay duda. Bien. No, le decía que sí había entendido. Ah, bien. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que la cantidad de muestras que van a formar parte de una muestra simple, de una muestra compuesta, perdón, va a depender de la variabilidad de la propiedad a estudiar? Y miren esto, yo puedo graficar el coeficiente de variación en función del número de muestras simples o submuestras, y voy a tener 2 tipos de variaciones según la propiedad que yo voy a determinar. Esta es una propiedad química, esta es una propiedad físico-química. Fíjate, el nitrógeno nitrato, cuanto menor número de muestras individuales componen la muestra compuesta, mayor variabilidad tengo y menos representativo es el valor del lote que estoy muestreando. ¿Está claro? Entonces, fíjate, a medida que yo incremento el número de muestras individuales que integran una muestra compuesta, voy reduciendo la variabilidad de la propiedad a estudiar. ¿Está claro? Y fíjate la propiedad físico-química pH. Realmente no hay grandes variaciones en el pH
si tu muestra compuesta está integrada por 10 muestras simples, por 20 o por 50. ¿Lo entendieron a eso, chicos? Y entonces, Sí, ¿qué es mejor en profe. el caso del nitrato? ¿Hacer muchas ¿No? muestras, son muestras o pocas? Exactamente, que tu muestra compuesta esté constituida por más de 10 muestras simples. ¿Entendés? ¿Está claro? Sí, sí, ahora sí. ¿Está? Bien, entonces, no es lo mismo estudiar la propiedad físico-química pH que estudiar la propiedad química nitrato. ¿Está claro, chicos? En cuanto a la cantidad de submuestra o muestras simples que componen la muestra compuesta. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿qué otra propiedad físico-química puede ser? Propiedad físico-química es capacidad de intercambio catiónico. Acordate. Propiedad físico-química es conductividad eléctrica. ¿Estamos? Sí, ¿Sí? Bien. Pero sí, acordate que profe. bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los objetivos de los análisis? Vos podés hacer análisis para relevamiento y cartografía, es decir, mapas de suelo. Para evaluar si tu suelo es salino, si es sódico o salino-sódico. Para evaluar la fertilidad física, para evaluar la fertilidad química, para evaluar la fertilidad biológica. Si querés evaluar la calidad de agua que tiene el campo y que se va a destinar para riego o para bebida animal. Y también podés evaluar lo que se conoce como calidad del suelo. Esos son los diferentes objetivos que puede presentar un análisis para trabajar en muestreo de suelo. ¿Sí? Y ahora desarrollo cada uno de ellos. Mira. Relevamiento cartografía, ya lo vieron con Juan, es la confección de mapas de suelo. Para vos poder estudiar mapas de suelo, tenés que hacer aperturas de calicatas. ¿Está claro? Y esas calicatas te van a mostrar un perfil de suelo. Ese perfil, acordate que está constituido por horizontes. Entonces vos vas a tener que sacar muestras simples de cada horizonte que está formando parte de ese perfil del suelo. ¿Sí? Las profundidades generalmente son variables, pero lo mínimo que se exige cuando vos querés hacer un estudio cartográfico es 1,5 metros de profundidad. Si vos querés estudiar que se va a regar o se va a drenar, la profundidad de apertura de calicatas es mayor. Con estos datos vos podés hacer la confección de mapas básicos de suelos o de mapas interpretativos. ¿Cuál es la diferencia? Un mapa básico es un mapa de distribución de suelos. En cambio, un mapa interpretativo es cuando vos ves las potencialidades o limitaciones de un suelo para cumplir un determinado fin productivo. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Cómo ¿Cuál es, era, profe, un profe, mapa básico? interpretativo? Mapa básico es un mapa de distribución de suelos, nada más. Eso es un mapa básico. ¿Entendés? Suponte, Sí, yo te muestro acá, esto por ejemplo sería un mapa básico, porque tengo el suelo A, el suelo C y el suelo B. ¿Estamos? sí. Un mapa interpretativo es cuando vos decís, el suelo A, por sus características, tiene muy buenas particularidades para la producción de caña de azúcar. En cambio, el suelo C, como tiene napa freática y lo clasificás como un suelo muy pobremente drenado, no podés hacer caña de azúcar. Eso sería un mapa interpretativo. ¿Estamos? Sí, ¿Sí o no? profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Mira, ¿qué he hecho yo acá? He abierto una calicata, ¿sí? En esa calicata he separado los horizontes y estoy muestreando cada uno de los horizontes que componen la calicata. ¿Desde dónde empiezo a muestrear? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. Bien, ¿por qué? Para que no caigan
tierra de arriba y la apertura de la El muestra. suelo, no la tierra, el suelo de arriba no caiga y no contamine a las capas inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. acá estoy tomando una muestra. Mira, ¿esa será una muestra simple perturbada o no perturbada? Perturbada. Tiene la Bien, palita. perturbada porque lo estoy sacando con una pala, no estoy usando ningún aparatito especial. ¿Está claro? Entonces, o en un perfil del suelo, yo puedo sacar una muestra simple perturbada de cada horizonte que compone el perfil del suelo. ¿Estamos, chicos? ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, mira, y mira los colores a medida que se ha sacado el suelo de las diferentes profundidades, mira los diferentes colores, y eso está muy de la mano del tipo de material que tiene el suelo y también de la humedad edáfica. Recuerden, cuando los suelos están húmedos, ¿son más claros o más oscuros? Más oscuro. Más oscuros. ¿Está? ¿Lo entendieron esto? ¿Sí? Profe, Sí. ¿con qué instrumento se sacaría si fuera una muestra no perturbada? ¿Con los Ya lo cilindros? vamos a ver, esperamos un poquito, está bien. Fíjate acá, mira este perfil del suelo, ¿sí? Acá vos has determinado los diferentes horizontes que los componen y has muestreado cada uno de los horizontes desde la base del perfil hacia arriba. Si he tomado cada uno de los horizontes, he tomado con una pala, entonces he perturbado la muestra y que he hecho una muestra simple perturbada. ¿Y cuántas bolsas voy a usar si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 horizontes? ¿Cuántas bolsas? Una sola, profe, si fuera perturbada. No, si yo tengo 6 horizontes y estoy haciendo cartografía, tengo que estudiar horizonte por horizonte. Sí, sí. ¿Qué bolsa? Sí. Entonces, ¿cuántas bolsas voy a necesitar? 6. Horizonte. ¿Cuántas? También ha dicho 6. 6 bolsas. Exactamente, porque una va a ser para este horizonte, otra va a ser para este, otro para este, otro para este, otro para este y otro para este. Y yo voy a decir que la bolsa 6 corresponde a la profundidad de 1,22 m en la zona más baja. Y a medida que llegue a la bolsa número 1, va a ser la de 0 a 25 o 30 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Los noto medio, que no me han entendido. No, sí, sí, se entiende, profe. Dale. Vamos a la fertilidad física. Fertilidad física, textura. La textura en campo, ¿se estima o se determina? Se estima. Se estima. Entonces, para que yo sepa la proporción verdadera de arena, limo y arcilla que tengo que tomar. Eso que no es que se agarra un pocote del suelo y se lo va mojando y se va haciendo la cinta. Sí, esa es la estimación. Ahora yo te pregunto, si yo quiero saber realmente la proporción real de arena, limo y arcilla que tengo que hacer. Con sacabocado sería eso. No, está perfecto lo que me está diciendo. Análisis Pero laboratorio. el análisis laboratorio, porque acordate que en campo, como dijo el compañero, estoy haciendo una estimación organoléptica. En cambio, la determinación cuantitativa la va a hacer el laboratorio. Entonces, suponte, si yo he sacado una muestra de acá, una muestra simple, perturbada, ¿puedo hacer textura acá? ¿El laboratorio me puede hacer textura acá? Sí. Por supuesto que sí, porque es la proporción de arena, limo y arcilla. Entonces voy a hacer la textura del horizonte este, de este, de este, de este, de este y de este. ¿Está claro? ¿Lo entendieron? Sí. ¿Sí? Perfecto. La estructura. Hay una propiedad que se llama calificación visual de la estructura campo. Recuerden que esto es una semi-cuantificación de la estructura, porque acuérdense en que si yo los llevo al campo, ustedes van a hablar de 4 tipos de estructura.
Van a hablar de una estructura laminar, una estructura en bloque, una esferoidal o una prismática. ¿Está claro? Pero no doy números. En cambio, cuando hago esta calificación, otorgo un valor a la estructura según el grado de desarrollo que yo tenga. De las 4 estructuras que... ¿Cuál es la menos ideal? He nombrado la laminar, la esferoidal, la en bloque y la prismática. La laminar. La laminar, correcto. Acordate que ¿qué eje domina en la estructura laminar? Horizontal. Horizontal. Exactamente. ¿Y es beneficioso o contradictorio para el movimiento de agua en el suelo? Contradictorio. No es lo ideal, está claro, pero es estructura al fin y al cabo. ¿Estamos? ¿Qué significaba esto? Densidad aparente. Densidad aparente, conductividad hidráulica, estabilidad estructural o curvas de capacidad hídrica. Esos son los muestreos que componen lo que se llama como fertilidad física. Mirá, ¿esto qué es? Guillermo, ¿esto qué es? ¿Determinación o estimación? Estimación del suelo, Es una arcilloso, va a ser en ese estimación. caso. Exacto. Si yo estoy haciendo esta línea, esta lámina continua, ¿qué tipo de textura predominará? Arcilloso. Bien, estamos de acuerdo, por eso es organoléptica, ¿está? Miren acá, ¿sí? Esto es el cilindro que se utiliza para determinar las muestras simples no perturbadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué era densidad aparente? Desde el punto de vista de una fórmula, ¿cómo está integrada la densidad aparente? Masa del suelo seco. Volumen total del suelo sobre peso del No, suelo seco. estaba bien, a ver. ¿Cuál es el Incluyendo el denominador y cuál es el numerador? A ver. Masa del suelo seco sobre volumen. ¿Volumen de quién? El volumen del cilindro. Volumen total. El volumen del cilindro, ¿entendés? Este cilindro es el que vos estás determinando o usando para determinar la propiedad densidad aparente. ¿Está claro? Entonces yo mantengo la estructura en el campo porque yo lo estoy clavando con la mayor tranquilidad y sensibilidad posible y estoy introduciendo este cilindro de volumen conocido para poder determinar 2 propiedades, o densidad aparente o conductividad hidráulica. ¿Está claro? Entonces eso es lo que se conoce como muestras físicas no perturbadas. Es decir, las muestras físicas no perturbadas sí o sí necesitan de un instrumento para que vos puedas sacar esa muestra. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, mira, acá estoy yo y estoy sacando en un cultivo de caña de azúcar con un cilindro de densidad aparente el valor de la densidad aparente. Y como estoy trabajando en un cultivo de caña de azúcar, puedo determinar dentro de esta pequeña trinchera que he abierto la densidad aparente del sector conocido como surco, del sector conocido como trocha. ¿Estamos de acuerdo? Y saco de varias profundidades. Saco de este, lo dejo, después uso el mismo cilindro para ir a distintas profundidades. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo obtengo acá, generalmente se lo coloca en un papel de aluminio, en una bolsita de papel de aluminio, lo cierro, lo etiqueto, lo recibe el laboratorio lo pesa y lo lleva ¿a dónde? Estufa. Estufa. Me acabas de definir que densidad aparente es masa de suelo seco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo tengo que determinar al suelo seco. ¿Qué propiedad indirectamente estoy sacando si estoy llevando el suelo húmedo a suelo seco? ¿Qué otra propiedad puedo sacar del suelo aprovechando este dato? Humedad relativa. Exactamente, la humedad relativa del suelo en ese momento. ¿Está claro? O sea que esa propiedad te está ayudando también a que vos determines el contenido de humedad en ese momento que has hecho el muestreo de suelo.
¿Está claro? ¿Sí? Una cosita. Sí. Para hacer la humedad, se tienen que acordar de pesar húmedo y después pesar seco. Exactamente. Era peso de suelo húmedo menos peso de suelo seco. ¿Sí? Y también tenés que considerar el recipiente, la tara del recipiente que has usado para llevar a estufa el material. ¿Está? Sí. Bien. Mirá, esto es lo que se llama la calificación visual de la estructura campo. Yo en este caso me estoy ayudando de una pala, estoy sacando una parte importante, un pedazo de suelo, y en una bandeja separo y con la mano voy disgregando si el suelo rompe por líneas naturales de unión o rompe por donde yo le aplico la fuerza. ¿Cuál es el que está estructurado? ¿El que rompe por líneas naturales de unión o el que rompe donde yo aplico la fuerza? Por líneas naturales. Exactamente. ¿Qué nombre recibe ese suelo si se rompe los agregados por donde yo aplico la fuerza? ¿Hablamos de estructura o hablamos de otro estado ahí? ¿No se acuerdan el término masivo? Masivo es un estado de compactación. ¿Está claro? Entonces, si está compactado el suelo y yo aplico una fuerza y rompe por donde yo aplico la fuerza, quiere decir que la estructura ha desaparecido o está por desaparecer. ¿Me hago entender, chicos? Sí. ¿Entienden, sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, si hay estructura, van a poner el nombre de la estructura. Si no hay estructura y es masivo, van a poner masivo. ¿Está claro? Y mira, fíjate cómo se separan esta muestra que yo he sacado con una pala, los diferentes tipos de agregados que están formando parte de esos 25 centímetros que he sacado en campo. ¿Está claro? ¿Sí? Mirá ahí cómo estoy trabajando en campo, he abierto una calicata y veo si hay un agrietamiento, ¿qué textura estará predominando en este perfil del suelo? Arcilloso. Arcilloso, exactamente. Y vos fíjate, este tendrá el mismo contenido de arcilla que este. Miren, miren en detalle este y miren en detalle este. ¿Cuál es la diferencia entre este perfil y este perfil? Con la simple visión de ustedes. La El estructura, de arriba profe. parece eso. A ver, más que la estructura, o sea, la estructura la tienen que ver en campo, pero El ¿qué color. observan? ¿Qué observan? El color. Más que el color, ¿qué otra La cosa? superficie de debilitamiento. Fíjate, exactamente, mira esto, y esto lo ves acá, eso No. que estás viendo acá, ¿lo ves en este perfil? ¿Ves No. ese agrietamiento en este perfil? No. ¿En este? ¿Agrietamiento Sí. acá sí o no? Sí, sí, sí. Por Clarito, supuesto, fíjate, este es un perfil de suelo donde hay un alto contenido de arcilla y este es un perfil de suelo donde los contenidos de arcilla no son tales que te producen o te manifiestan este resquebrajamiento. ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? Fíjate cómo el suelo demuestra el efecto de qué equipo será el que he puesto acá yo o qué equipo ha pasado el productor cañero que te muestra esto. ¿De la labranza vertical o no? Sí. Sí, de la Sí, balanza fíjate, vertical. no es un laboreo vertical, ha pasado un subsolador. Y mira cómo se ve el efecto del subsolador que se concentra en esta zona. Y a medida que te alejas de la zona es menos manifiesto el efecto. ¿Está claro? Y fíjate vos
que acá no se observa tan nítidamente ese proceso, porque también la característica textural de este perfil es distinto a la característica textural de este perfil. ¿Está, chicos? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que la observación en campo juega un rol fundamental también para ver cómo voy a trabajar. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Bien. Fíjate, otra determinación que hemos hablado es conductividad hidráulica. Conductividad hidráulica, fíjate, esta columna de suelo sería lo mismo que la misma columnita que yo saco cuando utilizo el cilindro de densidad aparente. O sea que el cilindro de densidad aparente lo puedo usar para densidad aparente y conductividad hidráulica. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo hago conductividad hidráulica, no saco la muestra, la traigo al laboratorio tal como está, con una tapa arriba y una tapa abajo. ¿Qué hace el laboratorio? La coloca en un aparato que se llama conductímetro, le saca la tapa de abajo y le pone un filtro, le saca la tapa de arriba y le pone una extensión. Cuando pone esa extensión, abre un caño que, ¿qué hace? Ese caño empieza a mojar esa muestra de suelo que mantiene la estructura tal como está en campo, se satura y una vez que se ha saturado, se empieza a medir la cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Vos acá mantienes esta lámina de agua de manera constante con un sifoncito de vidrio. Acciona la apertura de agua, el agua viaja por el sistema poroso que mantiene esa muestra física no perturbada, y una vez que se ha saturado, el exceso de agua pasa por ese filtro que vos has colocado y empezás a medir la cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Y eso es la conductividad hidráulica, que puede ser muy lenta, moderadamente lenta, hasta muy rápida. ¿Qué textura tendría yo en esta columna si el resultado es de mayor de 25 centímetros por hora? Arenoso. Arenoso. ¿Y qué textura tendría yo si es menos de 0,1 centímetro por hora? Arcilloso. Arcilloso. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es la cuantificación de la permeabilidad. La conductividad hidráulica es la cuantificación de la permeabilidad. Es decir, que es una muestra simple, no perturbada, sacada con un cilindro. ¿Entendieron, chicos? ¿No me han entendido? sí. profe. Bien. Una cosita que te quiero agregar. Sí. Cuando Agregue, la doctora. conductividad hidráulica, cuando lo llevan al laboratorio, antes de hacer la determinación, primero se satura la muestra, se la introduce, se satura con agua. Se le introduce hasta que se llena todos los poros con agua, porque la determinación es en húmedo. Y recién se le determina, se le pone el goteo del agua para ver cuánto pasa. Perfecto. Buena aclaración. Listo. ¿Qué he determinado acá? ¿Cómo se llama este? ¿Qué infiltrómetro es? Detención. De tensión. Y este, fíjate, es el infiltrómetro de disco, ¿sí? Este es lo que se llama la infiltración por el método de Kostiakov. Son dos cilindros, uno interno y otro externo, y en el interno coloco la regla para medir la cantidad de agua que va descendiendo en un tiempo dado. ¿Entendés? ¿Por qué humedezco los dos? Porque este actúa como buffer, tratando de que el movimiento que predomine en el descenso de agua sea el descenso vertical y no tanto lateral. Esta operación se tiene que hacer con varios cilindros dentro del lote a estudiar. Y también es una determinación física
que lleva un mínimo de 2 horas para que vos la realices. ¿Qué pasará si el agua que vos has colocado acá, suponte has colocado una regla de 30 centímetros y has mojado 20 centímetros? Espera un poquito, está agotando la batería. Continúo. Suponte, esta regla de 30 centímetros, vos has mojado, por eso lleva bidones con agua, 20 centímetros. ¿Cómo se moja? Cuando yo voy a echar el agua acá, generalmente se pone una bolsa plástica para que el impacto de la gota no desagregue al suelo superficial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que yo he mojado 20 centímetros, retiro la bolsa de plástico y empiezo a hacer las lecturas cada tiempo. Hago 4 lecturas cada 5, 4 cada 10, 4 cada 20 y 2 cada 30. ¿Qué pasa si ya han pasado más de 30 minutos y el descenso no se produce? ¿Qué estará pasando en el suelo acá? Tendríamos una compactación. Correcto. Entonces, para verificar que hay una compactación, ¿qué determinación harías vos al costadito de este infiltrómetro? Está muy bien lo que has dicho. ¿Qué determinación harías vos al costado para explicar el no descenso de agua? ¿Qué muestreo harías? Está muy bien lo que me dijiste. Cerrar la idea. Uno de tensión. ¿Uno de fertilidad física sería, profe? ¿Cuál? ¿Pero cuál? Bien, ¿cuál harías? Si vos me decís que hay una compactación, ¿cuál de todas las propiedades físicas que hemos visto te dice si está compactado el suelo o no? La presencia de poros más chicos. Ajá, y eso se llama ¿cómo? ¿Están golpeando, Silvita? La estructura. ¿Cómo? Si el volumen se está viendo afectado porque se ha incrementado el volumen, la cantidad de poros chicos, ¿cuáles son los poros que han desaparecido? De drenaje. Los poros de drenaje. ¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Es compactación o no? Sí. Sí, bueno, ¿y cuál es la propiedad que te cuantifica la compactación de toda la que hemos visto hasta ahora? La densidad. La densidad aparente. Entonces vos vas a hacer a la par una determinación de densidad aparente para explicar que la demora en la tasa de infiltración se debe a que el suelo está compactado. ¿Sí? ¿Me entienden o no me entienden? Sí, profe. ¿Está profesor. claro ahora? Entonces, Sí. nunca te quedes sin explicar por qué el agua demora tanto en infiltrar. Cuando hacíamos nosotros este estudio en montes naturales y colocamos los infiltrómetros, vos sabés que llenábamos con 20 o 30 centímetros de agua este cilindro central y prácticamente demoraba 2 minutos el descenso del agua. ¿Por qué en un monte natural? ¿Por qué se iba rapidísimo el agua en un monte natural? ¿Cuál era la causa? Muchos poros de drenaje. Bien, ¿y qué más? Si te estoy diciendo monte natural, ¿qué sucede? ¿No hay intervención de quién? Antrópica. Exactamente. Entonces vos tenés la vegetación natural, el contenido de materia orgánica, la actividad biológica, tenés los poros del suelo, poros o poros biológicos, que son los que ayudan a que el pasaje de agua sea muy rápido. ¿Entendés? Por eso yo les dije que es muy importante cuando ustedes van a hacer un estudio, que sepan el lugar donde van a hacer el estudio. No es lo mismo los valores de infiltración que van a tener en un campo natural que en un monte
perdón, un campo cultivado que en un monte natural no disturbado por el hombre. ¿Estamos? ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Mira, y esto es lo que se llama una sonda de neutrones, que era una forma de determinar el contenido de humedad en el suelo. Era una medida indirecta. Antes este aparatito lo tenía la cátedra, ya no lo tenemos más porque es un aparato que trabaja con sondas de neutrones, es decir, que tiene una cierta peligrosidad, pero era muy efectivo en darte valores de humedad edáfica dentro de los 100, metro 80 a 2 metros de profundidad. ¿Sí? Mira, fíjate, cuando vos determinás ahora otra propiedad, salinidad y o alcalinidad. Fíjate esto lo que te dice. Concentración de sales puede variar según la distancia vertical, horizontal y el tiempo transcurrido entre muestreos y ocurrencia de riego, lluvia o bien si el suelo se inunda. Toda costra salina que aflore en la superficie se extrae por separado, no la podés mezclar. Y si estás estudiando un perfil, tenés que estudiarlo por horizontes. ¿Qué tengo acá? ¿Esto es lo mismo que esto? No. Bien, ¿qué es esto? Acumulación de sales. Tiene un nombre especial. Fíjate, vos tenés eflorescencia. ¿Moteados son? ¿Cómo? ¿Son moteados? No, esos no son moteados. Los moteados, acordate, son formaciones por fenómenos de óxido-reducción. ¿Sí? Acá es otra cosa. Acá vos tienes que están conviviendo eflorescencias blancas con eflorescencias oscuras. Esto se conoce como humato sódico y esto se conoce como concentración salina. Si estos son humatos sódicos, este suelo es exclusivamente salino, ¿es un suelo sódico o es un suelo salino sódico? Y salino sódico tiene que ser. Es salino sódico, o sea que vos acá vas a tener un PSI de mayor a ¿cuánto? 15. A 15. 15. Y una conductividad eléctrica mayor a ¿cuánto? 4. A 4. A 4. ¿Está claro? Fíjate, mira, visitando un campo. Esto es una foto de un lote de Tucumán. Esto es de la zona de Simoca. Fíjate, este campo te está mostrando problemas de salinidad y sodicidad sin necesidad de que vos hayas tomado una muestra ni nada que se parezca. ¿Entendés? O sea, por eso es importante una visión holística de la situación en donde ustedes se encuentran. ¿Estamos? ¿Y hay vegetación acá, chicos? No. Sí. No hay nada de vegetación. ¿Entendés? Evidentemente, la sodicidad y la salinidad es tan alta que impide que una vegetación de cultivo se manifieste en este lugar. ¿Está? Sí, profe. Mira, y este es un campo salino, pero tiene sectores productivos. ¿Entendés? Es decir, que si yo voy a muestrear este suelo, nunca puedo mezclar los valores, perdón, las muestras que obtenga de esta situación con esta, porque acá yo tengo afloramientos salinos. Entonces, estos afloramientos salinos yo los voy a muestrear por separado. ¿Y me quedo con la profundidad de 0 a 20 o voy a mayor profundidad? La mayor. A mayor profundidad, porque acordate que las sales tienen una variabilidad, una dinámica que responde a la entrada de agua al perfil del suelo. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Me entendieron? Sí. Bien. Y ahora veamos la fertilidad química. Cuando yo estudio fertilidad química, puedo estudiar carbono orgánico. El carbono orgánico por 1.724 es igual a ¿qué? Materia orgánica era. Eso. Puedo estudiar el carbono particulado. Ya con la ingeniera Vanegas han visto las distintas formas de carbono que pueden existir en el perfil del suelo. Podés estudiar el nitrógeno total. Podés estudiar el nitrógeno inorgánico. El fósforo asimilable como fosfato. El azufre disponible como sulfato.
los cationes de cambio, calcio, magnesio, sodio y potasio. ¿Qué tipo de muestreo voy a realizar yo para analizar fertilidad química? ¿Simple o compuesto? Compuesto. ¿Muestras simples o muestras compuestas? Exacto, son muestras compuestas. ¿Las muestras compuestas pueden ser perturbadas y no perturbadas o son siempre como? Pueden ser Siempre perturbado. Son siempre perturbadas, eso no se olvide. Fíjate acá, mira. Mira, este es un cultivo de maíz, ¿sí? Fíjate, ¿qué ha pasado en esto? Topográficamente, ¿qué pasa en este cultivo? ¿Qué estoy viendo? un bajo, Hay zonas altas y zonas bajas. Fíjate, en la zona alta, ¿qué color tiene el maíz? Oscuro. Un verde oscuro. Fíjate la zona baja. ¿Qué ha pasado en la zona baja? ¿Qué están viendo? ¿Se acumuló qué? Anegamiento. Hay un anegamiento, ¿entendés? Se ha producido una situación de anaerobiosis. Si hay anaerobiosis, ¿el proceso de mineralización se cumple o no se cumple? No. Sí, pero a menor velocidad. A ver, se cumple parcialmente porque se cumple el proceso de amonificación. Recuerden que la mineralización del nitrógeno es amonificación y nitrificación. La amonificación es un proceso que se puede dar tanto en saturación como en insaturación. En cambio, la nitrificación necesita sí o sí presencia de oxígeno. ¿Y yo tengo oxígeno acá? ¿En estas condiciones? No. ¿Está claro? Entonces, mira cómo un problema de relieve afecta la asimilación de nitrógeno por parte de un cultivo. Si vos hicieras arroz acá, ¿yo tendría ese problema de amarillamiento de las hojas de maíz? No. No, ¿por qué? Bien la respuesta. Porque el arroz absorbe amoníaco, no como nitrato. Correcto, y se produce en saturación, ¿entendés? Entonces el arroz no tendría ese problema. ¿Está claro? ¿Ven cómo el relieve también es importante? Ustedes si van a muestrear, ¿mezclarían la muestra del alto con la muestra del bajo? No. No, bien, así me gusta, ¿está claro? Entonces ya acá hay dos zonas que vos podés diferenciar. Es un mismo cultivo, pero tiene un relieve alto y tiene un relieve bajo. Le llamo alto porque es más alto que esto, pero no quiere decir que sea una loma. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. ¿Entendieron, chicos? ¿Sí o no? Sí. Quiero Bien. aportar una cosita ahí. Aporte, doctora. Cuando llevan la muestra, si es lo que quieren hacer es nitrato, tienen que tener en cuenta que la muestra, desde que sale del suelo hasta que llega al laboratorio, tiene que estar en las mismas condiciones, porque la tienen que llevar refrigerada, porque como es biológico el nitrato, puede haber alteración desde que la sacan hasta que llega. Entonces la muestra que han sacado no representa a la que está en el suelo. Entonces tienen que llevarla refrigerada para que los microorganismos no estén actuando en el camino. Exactamente. Entonces le tienen que avisar a la doctora Plasencia: doctora, yo quiero hacer nitrato, prepare todo el elemento para que bien reciba la muestra, se ponga a trabajar con el nitrato. ¿Y qué van a tener que llevar al campo ustedes? Las conservadoras con hielo, para que una vez que extraen la bolsa con la muestra, esa bolsa plástica, la coloquen ahí. Porque si vos la tirás en la camioneta, esa bolsa plástica, le da el sol y se calienta, se humedece, puede seguir la actividad y estás dando valores que no son los reales. ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Fertilidad físico-química. ¿Qué puede determinar? Capacidad de intercambio catiónico, pH o conductividad eléctrica. ¿Qué he hecho acá? ¿Esto qué es? El barreno. El barreno. He sacado una muestra de suelo. ¿Qué tengo acá? Ácido Ácido clorhídrico. clorhídrico. Bien. ¿Y qué tengo acá? Sí, Carbonatos. claro. Exactamente. ¿Qué pH tiene esta muestra de suelo entonces? Alcalino. Básico. Básico.
Ah, no, pero jugaste, flaco, ¿cuánto de básico? Y De ahí, de 6, 7. 7, No, 8. como 8, No. 9. de entre 8,2 y 8,5. Cuando hay carbonato, el pH no pasa de ese valor. ¿Sí? O sea, pH ácido es Inferior a 7. 5. sí, claro, no, pero yo le pregunto, ¿esa muestra tiene pH ácido? No, no, no. No, No. no, ya con ese indicador no me pueden decir que el pH es ácido porque hay una reacción al carbonato. Y si hay carbonato, el pH está por encima de 8, está entre 8,2 y 8,4. ¿Está claro, chicos? Adri, me estoy pasando mucho y me falta. Bueno, lo trato de hacer. ¿Saben qué? Barreta, Juan. Que me... Ah, sí, me barreta, Juan. ¿Sabes lo que no le he dado? No sé si me lo paso por alto. Las condiciones que debe tener una muestra compuesta. No sé si no la puse. No, no está. No está, ¿no? No. Se ve que ese slide me lo comí. Espérate. Ahí está. Mira, estaba acá. A ver, ya sabemos lo que es un muestreo compuesto, ¿no es cierto? Un muestreo compuesto hemos dicho que es un muestreo que está integrado por un conjunto de muestras simples. Para que vos realices un muestreo compuesto tenés que cumplir esta serie de indicaciones a rajatabla. Primera indicación, todas las muestras individuales o muestras simples deben ser del mismo volumen. ¿Sí? Si yo voy a trabajar con un barreno, tengo que ocupar todo el volumen del barreno. Si voy a trabajar con una pala, como la pala te saca muchísima muestra, lo que voy a hacer es determinar que voy a hacer un corte lateral y voy a tomar exclusivamente la muestra del medio. ¿Está claro? O bien puede tener estos sacabocados, pero siempre voy a sacar el mismo volumen de suelo. ¿Está claro? Primer requisito de una muestra compuesta. Todas tienen que representar el mismo espesor del suelo, es decir, todas deben ser de 0 a 20, todas deben ser de 20 a 40 o todas deben ser de 40 a 60, respetando el mismo volumen. Las muestras deben tomarse al azar, es decir, que yo no me voy a decir voy a ir para acá, voy a ir para allá, tiene que ser al azar, atravesando transversalmente dirección de operación de cultivo o accidentes naturales. Ya le muestro una imagen. Tiene que haber un número suficiente de muestras individuales y eso está de la mano de la variabilidad de la propiedad estudiada. 19ª vez que le repito. No deben producirse interacciones químicas en el material de la muestra compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Como por ejemplo hemos visto lo que es un suelo con afloramiento salino versus un suelo sin afloramiento salino. ¿Está claro? Y si yo sé que el lote ha sido fertilizado y se ha fertilizado sobre la línea del cultivo, sobre el surco, y quiero estudiar fósforo, y sé que se ha fertilizado con fósforo la campaña anterior, no voy a tomar muestras del surco porque hay la posibilidad de encontrar fósforo producto de la fertilización. ¿Está? Y la más importante de todos es que la muestra o la unidad de suelo debe ser homogénea. Y eso hace mención a trabajar en la loma, a trabajar en la media loma o trabajar en el bajo si tengo diferentes relieves. Y si tengo diferentes tipos de textura, no mezclar texturas arcillosas con texturas arenosas, por más que estén formando parte de la superficie del suelo. ¿Está claro? Entonces, por favor, chicos, estos requisitos son fundamentales para realizar un muestreo compuesto. Reitero, todas las muestras del mismo volumen y la misma profundidad. Las muestras deben tomarse al azar. Tomar el número suficiente de muestras compuestas, de muestras simples para formar la muestra compuesta. No mezclar para no producir interacciones químicas cuando hay manifestaciones de fertilizado versus no fertilizado o salino versus no afloramiento salino. Y fundamentalmente los sectores deben ser homogéneos. Miren, esto es
en zigzag. ¿Ves? Mira, en la loma es una zona, la media loma otra zona y el bajo otra zona. Y en esto, al azar, zigzagueando, cortando las pendientes o cortando los sectores de cultivo. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. Bueno. Mirá lo que les quería mostrar acá. Fíjate, esto es lo que seguramente a ustedes les va a llegar, producto de lo que ha hecho un laboratorio. Un laboratorio ya sea privado o un laboratorio estatal. ¿Sí? Mirá, ha hecho un estudio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 profundidades. Ha determinado el carbono, Adriana, ha determinado el nitrógeno, la presencia de carbonato, la capacidad de intercambio catónico, los cationes de cambio, el porcentaje de sodio de intercambio, el pH y la conductividad. Primera pregunta, ¿es salino este perfil de suelo? Yo les pregunto. No. ¿Por qué es no? ¿Por la conductividad eléctrica? ¿La conductividad eléctrica es mayor a 4 en algún momento? No. No. Millimol por centímetro es lo mismo que decir decisimen por metro. ¿Está claro? Bien. Perfecto. ¿Qué pasa con el pH en profundidad? Neutro. Aumenta. ¿Por qué aumenta el pH en profundidad? Fíjate, vamos a la presencia de carbonato de calcio. ¿Qué pasa con el carbonato? Porque se va lavando con el... O sea, se va... Con la acción del agua en la precipitación. Hay una transferencia de carbonato, lo que querés decir vos, Pichón. Fíjate acá. La transferencia ha hecho que vos no tengas carbonato en los primeros 45 centímetros. Por lo tanto, el pH no es tan alto. Pero a medida que se incrementa el porcentaje de carbonato de calcio, se incrementa el pH. ¿Está claro? Y un pH con carbonato de calcio ronda entre los valores 8,2, 8,5. ¿Tiene problemas de sodicidad este suelo? No. No. Perfecto. No hay sodicidad. ¿Por qué, Adriana, acá no me he determinado ni calcio ni magnesio, pero sí potasio y sodio? Porque son los cationes que están predominando. No. ¿Qué pasa? Más abundante. ¿Qué hay acá? ¿Qué tiene el perfil de suelo? El carbonato. Carbonato de calcio. Entonces el exceso de carbonato de calcio puede enmascarar los valores de calcio y magnesio, entonces hacer una sobreestimación de los contenidos de calcio y magnesio. Por eso cuando hay altos contenidos de carbonato de calcio, generalmente los cationes de cambio, calcio y magnesio, no se determinan. ¿Está claro? ¿Sí? Si yo quiero saber el contenido de materia orgánica de los primeros 21 centímetros, ¿qué tengo que hacer? El porcentaje de Materia carbono sobre orgánica, 1. Si yo quiero saber 1,2. cuánto de materia orgánica tiene este perfil en los primeros 21 centímetros. Multiplico el porcentaje de carbono por 1,724. Exacto. ¿Y cuánto sería de materia orgánica entonces si esto es 0,72? El doble, 1,4. ¿Entendés? ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Está así. Esto es lo más probable que le llegue a ustedes. El análisis de los resultados del muestreo de suelo. ¿Estamos? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí. Y siempre... Y mira, acá les doy, bueno, eso lo dejo para ustedes, ya me estoy pasando de la hora y me va a faltar otra clase, pero les envío la otra, está sencillo. ¿Qué les muestro? ¿Cómo sería un muestreo tipo? Tener en claro qué quiero muestrear. Para siembra, para si va a ser una pastura, va a ser un cultivo, etc. Identificar el lote. Buscar si hay estudios previos de ese lote o de la zona. Si es posible, buscar imágenes satelitales. Estudiar las imágenes e intentar definir zonas con las imágenes. Consultar gente que conozca del lote para ver si hay alguna información que la gente te puede brindar al respecto, cómo han sido los rendimientos, si hubo anegamiento, etcétera, etcétera.
Reunir siempre el material necesario, barrena, pala, bolsa, etiqueta, carbonato de calcio, cuchillo. Ir al campo, ver la verdad en el campo. Sacar las muestras previo a la decisión de cómo muestrear. Interpretar el análisis y tomar una decisión. Mira un ejemplo. Se ha definido este lote. Miren este lote. Este lote presenta una zona clara y una zona oscura. Capaz que es un lote homogéneo, pero desde las imágenes satelitales se ven dos zonas bien diferentes. Lo voy a dividir en dos zonas porque puede ser de más de 50 hectáreas, entonces para la facilidad del muestreo lo voy a dividir porque acá veo que tiene una característica distinta a esta. Entonces lo divido en dos zonas, ¿sí? Entonces, al dividir en dos zonas tengo que muestrear las dos zonas. ¿Está claro? Y como quiero ver, por ejemplo, las variaciones de nitrato y de sulfato, voy a estudiar a 3 profundidades. Es decir, que voy a hacer una 0 a 20, otra 20 a 50 y otra 50 a 100. Entonces, voy a hacer en zigzeo 8 puntos de muestreo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abarco los dos lotes con este muestreo zigzagueado de 8. Entonces, en este punto voy a sacar 3 bolsas. Empiezo por acá. Y acá empiezo a trabajar con 3 bolsas. La primera bolsa de 0 a 20, la segunda de 20 a 50, la de tercera a 100. Me muevo para acá. Con la misma bolsa pongo la muestra de 0 a 20 en la bolsa de 0 a 20. De 20 a 50 en la bolsa de 20 a 50. Y la de 50 a 100 en la misma bolsa. Y así voy haciendo y recorro todo el lote. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a trabajar con 2 zonas, ¿sí? A 3 profundidades y voy a tener 6 bolsas en cada sector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Profe, ¿Sí? o sea, en total, o sea, acabaría dentro de este de lote No vas a verde. acabar porque vas a llevar el barren. ¿Estamos de Bien, acuerdo? bien, bien, No bien, vas a bien. acabar porque llevar una pala y cavar hasta los 100 centímetros necesitas un obrero que te ayude. Y Claro, como va a ser un muestreo compuesto, vas a buscarte un barreno o pedir prestado a la cátedra un barreno. ¿Está claro? Entonces bien, bien. vos vas a necesitar para cada zona 3 profundidades. O sea que van a estar 6 bolsas para acá y 6 bolsas para acá. ¿Y cuántas muestras vas a sacar? 3, ¿no es cierto? Entonces vas a tener un total de 48 submuestras. ¿Está claro? Sí, ¿Entendieron? ¿Entendieron cómo tengo que trabajar? Y yo le voy a llevar a Adriana que tengo el lote A y el lote B. Y el lote A tiene las muestras de 0 a 20, de 20 a 50 y de 50 a 100. Y el lote B también tiene muestras de 0 a 20, 20 y 50 y 50 a 100. Y después veo, según el análisis que tengo, por qué esa diferencia. ¿Sí? Profe, ¿no serían 3 bolsas por zona? ¿Ah? No. 3 bolsas va a ser en total. 3 bolsas en esta zona y 3 bolsas en esta zona. Pero perdón, son 3 bolsas y 3 profundidades. Bien, bien. ¿Está claro? Acá vos tenés 3 bolsas y 3 profundidades. La misma bolsa la usas acá, 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 acá y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. ¿Está claro? 3 por 8, 24. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 8, 24. 24 más 24, ¿cuánto es? 48. Vos has hecho 48 extracciones, pero esas 48 extracciones van en 3 bolsas en realidad. ¿Está Profe, claro? En Una seis. última consulta. En 6 bolsas, perdón. 6 bolsas. Última Sí. consulta. ¿Es siempre ese mismo número de 8 submuestras siempre o es... No. Depende de la variabilidad de estudiar. Yo acá te llevo, suponte, por sales, por nitrato, por sulfato, a la profundidad de 1 metro. Vos podés muestrear 20 centímetros nada más.
o podés muestrear de 20 a 40 y hasta 60. ¿Está claro? Yo te Sí. estoy dando un ejemplo de que vos has usado un barreno para muestreo químico hasta el metro de profundidad. Y va a Está- depender también de lo que quieran muestrear. No es lo mismo pH que nitrato, así como había dicho. Si es nitrato van a ser más muestras que si es pH. Claro. Exactamente. Pero como has trabajado tanto, vas a aprovechar esa bolsa con los valores para pedirle la mayor cantidad de cosas que puedas, Adriana. ¿Entendés? Le vas a pedir pH, le vas a pedir capacidad de intercambio catiónico, le vas a pedir sulfato, porque has hecho un laborito importante en el campo. ¿Está claro? Pero Eso- esa diferencia hay en el muestreo químico. El muestreo químico vos vas a trabajar al campo y el resto lo hace el laboratorio. ¿Está claro? En cambio, si harías densidad aparente, vas a tener que hacer un pocito. ¿Estamos? Si haces infiltración, vas a tener que colocar los cilindros o el infiltrómetro de tensión. ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. Sí. Adri, ¿querías decir algo, perdón? Sí, para que quede claro, o sea, se muestrea en cada punto las 3 profundidades. Sacan la muestra de la primera profundidad, después de la segunda, después de la tercera, van al otro punto y sacan las 3. Van con las 3 bolsitas de punto en punto para hacer el Claro. muestreo. En total O sea, son se mezcla- 3 bolsas de se mez- acá y 3 bolsas de acá. Son 6 bolsas en total las que vos has llevado. ¿Estamos? Claro. O sea, tengo que mezclar las muestras de las mismas profundidades en la bolsa, digamos. Exactamente, porque acuérdate que es un muestreo compuesto. Claro. ¿Entendés? Te saldría un mineral si vos querés muestrear este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Eso ¿sabés quién lo hacen? La agricultura de precisión. ¿Entendés? La agricultura de precisión trabaja en un sistema de cuadrículas y muestrea cada punto que viaja la máquina con el sensor, la cuchilla que se introduce a una profundidad. ¿Me hago entender? ¿Eh? ¿Está? Sí, Y otra profe. Sí, profe. cosita, Sí, Adri, te escucho. que identifiquen bien las muestras cuando van a hacer para que no se mezcle, porque si ustedes han mezclado en el campo la muestra es de profundidades, el resultado que van a sacar no va a ser el que realmente tiene el suelo. O sea, se la identifica antes de empezar a muestrear y se ve bien cuál es la bolsa que va en qué momento, digamos, en qué profundidad, para que no se Exacto. mezcle. Y es importante que etiqueten dentro de la bolsa y fuera de la bolsa. Y a veces es mejor llevar un lápiz y no una lapicera, una felpa, porque a veces se humedece y se borra la información. Y a veces colocan una bolsa, una tarjeta de cartón y el suelo está húmedo y llevan un tiempo en llevarlo al laboratorio y a veces se deteriora la tarjeta. Por eso es importante una tarjeta dentro y una tarjeta fuera de la bolsita. ¿Está entendido, chicos? Sí. Sí. Bien. Profesor, ¿y a mí el laboratorio me cobra por cada análisis que hace o por cada cosa que yo pido que haga? Doctora, ¿le contesta, por favor? Por cada análisis de cada muestra. O sea, si llevan 5 muestras y son 2 análisis, van a ser 10 análisis en total, digamos, 5 de una y 5 de la otra. Claro. Entonces se cobran 10 análisis. De acuerdo al análisis, el precio. Por ejemplo, un análisis que de cajón lo hace todo el mundo porque es un valor diagnóstico excelente, el pH, y no es caro, ¿entendés? En cambio, Adri, capacidad de intercambio catiónico es uno de los más caros. O textura también. Claro, o sea, depende de la propiedad, el precio también del análisis, ¿está claro? ¿Eh? Y la calidad de la información que te da el laboratorio es importante, chicos, también. Sepan bien a qué laboratorio van, ¿está claro? ¿Sí? Suponte, Perfecto. si ustedes van a trabajar en una finca ganadera o agrícola ganadera, nunca tomen muestra de suelo donde hay estiércol. Donde duerme el ganado no tomen muestra. Nunca tomen muestra de caminos. Nunca tomen muestras de alambrado. Nunca tomen muestras si hay hormigueros. Si el campo está sistematizado y hay terrazas, no tomen de las terrazas ni de zonas aledañas porque hubo movimiento del suelo. ¿Entendés? Entonces, no son los valores reales. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Mm? Sí, profe.
Bien. Y inclusive también el muestreo depende también del cultivo. Si es grano, es lo que hemos visto recién. Si es caña de azúcar, en caña de azúcar, si un muestreo químico te recomienda 1 del surco y 2 de la trocha como una muestra compuesta, y lo vas caminando al lote. Si vos tenés una plantación de cítricos o de algún frutal, tenés que hacer un cuadrante dentro de lo que sería la proyección de la copa. Muestreas un árbol y haces en este sentido, 1, 2, 3, 4. Toma otro árbol al azar y vas rotando de esa manera. ¿Me hago entender? O sea que también la forma de trabajar va a depender del cultivo que vos quieras estudiar. ¿Estamos? Esos son los tipos de metodología de muestreo. Y yo les doy varias cosas, pero también ustedes me pueden decir, ¿qué referencia o cómo sé yo que los valores que obtengo son buenos o son malos? Para eso tienen que buscar escalas, valores. Suponte, mirá, densidad aparente. Densidad aparente te dice, si el suelo es de textura medianamente fina o fina, la densidad aparente baja es 1,25. Si tenés 1,40, ojo, tengo compactación en un suelo de textura fina. Si es moderadamente grueso, baja menor 1,30. Si es más de 1,55, el arenoso está compactado. Si yo he estudiado fósforo y el cultivo es caña de azúcar, una respuesta probable a la fertilización es si vos tienes entre 13 a 20 partes por millón de fósforo o si tienes 8 a 13 partes por millón de fósforo en soja. Es una respuesta probable, perdón, no tenés que fertilizar. Y donde vas a tener una respuesta segura a la fertilización es si vos estás haciendo caña de azúcar y tu contenido de fósforo es 13 partes por millón. O si es soja, su contenido es 8 partes por millón. Después, si vos tenés de 0 a 8 a 1% de materia orgánica, tu suelo está muy pobremente a pobremente provisto de materia orgánica. Si tenés de 3 a 4, está muy bien provisto. Esto está de la mano de los valores de nitrógeno total. Un valor muy bueno es mayor a 0,3%. Capacidad de intercambio catiónico. Si Adriana me ha dicho que tengo 17 centimol carga por kilo, es un valor alto de SIC. Y recuerden los valores de pH, como todo, o sea, tienen que buscar los valores de referencia para que a ustedes cuando le consulte el propietario del que los mandó a muestrear, ¿qué resultados me da el análisis? Hay laboratorios que a veces te dan recomendaciones y otros laboratorios que lo único que se limitan a darte la información cuantificada de las propiedades que vos le has pedido. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de cómo trabaja el laboratorio o si vos le quieres pedir. Fíjate, la profundidad. Si tu suelo tiene nada más que 30 centímetros, es muy poco profundo. Si tiene más de 1,20 metros, es muy profundo. La capacidad hídrica, si es textura gruesa, de 0,15 a 1, bajísimo. En cambio, si son de textura fina, va de 1,5 a 2,9 la máxima. ¿Estamos? Y después, bueno, los cultivos también hay que saber, según el tipo de cultivo, la tolerancia a salinidad si vos vas a trabajar en un suelo salino. Bueno, eso les dejo para que después lo vean. Mirá, fíjate este sorgo, qué bien que anduvo en un suelo salino y el par no hubo suelo salino, no hubo el sorgo. ¿Eso a qué se debe? A que un sector vos tenías 15,48 de conductividad y el sector de la par tenía 1,05. ¿Ven la variabilidad de los suelos salinos? Este de 1,5 y este de 15. Mirá la producción de sorgo en este sector y mirá la producción de sorgo en este sector. Bueno, chicos, me parece que lo saturé. Hay otra parte que es todo lo que es agricultura de precisión, que le voy a pedir a Juan que lo suba directamente, está explicado. No es mucho lo que dice, pero la idea era que ustedes traten de fortalecer los conocimientos que han adquirido y la información la apliquen cuando tengan un análisis de suelo en sus manos o bien tengan que hacer un muestreo de suelo. ¿Alguna pregunta?